Demet Özdemir pidió algo imposible a Can Yaman y él dijo que no. La noticia que todos esperábamos por fin se ha filtrado. ¿Os imagináis que os digo que la famosa pareja, Demet Özdemir y Can Yaman, podrían haber tenido un momento de esos que te dejan helado? Pues sí, parece que hubo una petición, de esas que te quitan el hipo, que Can rechazó rotundamente. El salseo está más vivo que nunca, señores. A ver, para ser honestos, yo siempre he pensado que entre estos dos había una química brutal, ¿verdad? Se les veía en las fotos, en las entrevistas, en todas partes. Y ahora resulta que Demet, que sabemos que es una mujer con mucha iniciativa, se lanzó con algo que a Can le pareció demasiado. Muchos dicen que la petición iba ligada a un proyecto juntos, algo que ella quería sí o sí, y que Can, con lo metido que está ahora en sus cosas, en sus nuevos proyectos en Italia y demás, pues dijo, mira, Demet, esto ahora mismo me pilla fatal. Pero, ¿qué es lo que realmente pidió? Ahí está el quid de la cuestión, ¿no os parece? Yo lo que creo que está pasando es que a pesar de que ya no estén juntos oficialmente, o eso nos dicen, hay una conexión muy fuerte. Y cuando hay una conexión así, las cosas se ponen complicadas. Quizás Demet vio una oportunidad para volver a unir fuerzas, para reflotar algo y Can, con la carrera que está construyendo, no quiso arriscar. Ojo, que esto es solo una opinión, ¿eh? Pero tiene sentido. Piénsalo bien. Can está en un momento dulce en Italia con series, con películas. Y de repente que te pidan algo así, que te haga parar tu ritmo, pues puede ser un poco frustrante. O quizás él pensó que ya habían pasado página y que era momento de seguir adelante cada uno por su lado. Y aquí es donde entra la parte que a mí me pone. ¿Qué era esa petición? Era algo personal. Algo profesional. Una petición para que volvieran a estar juntos, aunque fuera solo por un tiempo. Esa es la gran pregunta que nos deja en el aire. Porque si fue una petición personal, tipo vamos a intentarlo otra vez, y él dijo que no, pues ay, madre. Eso significa que Can está completamente cerrado a la idea. Pero si fue algo profesional, como por ejemplo que volviera a hacer una serie con ella, y él se negó, ¿por qué? ¿No le interesaba el proyecto? ¿O simplemente no quería volver a compartir pantalla con su ex? Ambas cosas son posibles y ambas alimentan el salseo. Recordemos que cuando terminaron, hubo muchos rumores. Que si fue una ruptura amistosa, que si no tanto. Y ahora, con esta petición imposible que ha salido a la luz, se abren un montón de puertas a especulaciones. Quizás la ruptura no fue tan amiga como nos contaron. Quizás uno de los dos o ambos todavía sentían algo y esto fue un intento fallido de reconectar. Lo que está claro es que Demet Özdemir no se anda con rodeos. Si quiere algo, lo pide. Y que Can Yaman, y a veces parece un poco más reservado con estas cosas, haya tenido la valentía de decir que no a algo que ella tanto deseaba, pues dice mucho de él también. Significa que tiene sus prioridades muy claras. ¿Pero qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Demet pidió algo relacionado con volver juntos o era algo más profesional? ¿Y por qué pensáis que Can rechazó esa petición? Me encantaría saber vuestras teorías.